Bueno, buenos días. Estoy un poco nerviosa porque realmente para mí es un sueño ver tanta gente, veros cómo os organizáis. Desde Madrid hemos querido imitaros, llevamos años intentando formar esto. Agnès es consciente de que para mí es un reto personal el que haya una plataforma gatera potente, organizada, implicada, como lo estáis vosotros. Así que si se me quiebra la voz es esa la razón. Yo estoy acostumbrada a hablar en público, a dar charlas, pero esto de verdad que me es importante. ¿Y por qué es importante? Porque realmente el objetivo final es tener gatos felices donde estén, en la calle, en casa. Y eso es lo que intentamos desde el punto de vista clínico, veterinario, y sé que es lo que intentáis vosotros. Entonces, las pautas del posicionamiento que hicimos, empezó en el 2010, 2011, iban encaminadas hacia eso y veréis que están un poco, por suerte, se han quedado anticuadas. O hay cosas que son mejorables, pero porque se ha ido avanzando muy rápido. Poder poner en papel lo que era una idea, pues costó, y que esa idea se haya hecho realidad y que el CES funcione y que se llame CES, porque ya de momento en el posicionamiento lo llamábamos TNR, porque eran cosas que solamente se hacían en países más desarrollados que el nuestro. Y ahora se está haciendo y funciona. Y eso es lo que os quiero contar hoy. Os quiero contar el posicionamiento que fue, la idea que tenemos de lo que queremos que sea, pero en base a lo que nos habéis enseñado vosotros, que sois los que estáis en la calle y los que estáis con los gatos. Y esta colaboración es la que tiene que seguir existiendo. Así que después de todo este rollo, que ya yo por lo menos ya no lloro, os quería presentar pues, quiénes somos. GENFE es un grupo de veterinarios con un especial interés en medicina felina. La medicina felina no es una disciplina que tenga un sistema de formación reglado como otras especialidades de la medicina veterinaria, como la traumatología o como la dermatología, porque pues, nos metemos en diferentes campos, pero apostamos porque el gato es diferente. El gato tiene unas particularidades médicas, de comportamiento, y nos juntamos hace muchos años, para bien y para mal ya voy teniendo años, y pensando en que había que estudiar solo de gatos. Yo tengo la suerte de dedicarme solo a gatos, tengo una clínica solo de gatos, y de donde aprendí fue de los gatos de la calle. Yo vengo de protección animal, yo vengo de ir a las perreras a rescatar gatos y se me iban muriendo. Y entonces el saber de qué se morían, el saber a qué casas de acogida iban, las adopciones se hacían también en la clínica, el seguimiento de esos gatos. Yo ahora tengo gatos geriátricos que se adoptaron en la clínica de cachorros. Y eso es, de eso hemos aprendido. Entonces, darle esa forma al trabajo diario es precioso. Y otros compañeros han hecho el mismo camino en diferentes partes de España, pero siempre aprendiendo de vosotros. Al verlo conocéis más que de sobra y hemos ido aprendiendo juntos en este tiempo. Empezamos desde la protección animal, desde el gato de la calle, y es por ellos que queremos dar una mejor atención. Y el concepto de dueño de gato también, bueno, sabéis los que estáis aquí que no hay dueño, no hay propiedad en los gatos, ¿no? Somos cuidadores de gatos. Y de hecho, por ejemplo, este término es un término, no sé si es el adecuado, no sé si cuidadores o acompañantes o no sé, pero no dueños. Yo creo que en un futuro no tan lejano va a tener que cambiarse.
una cuestión de respeto, ¿no? Incluso con cualquiera, con los perros, con cualquier dueño no hay. Entonces, de los cuidadores de gatos hemos aprendido que no son señoras locas, por más que bueno, ha habido hasta estudios de perfiles psicológicos de cuidadoras de gato y que estas señoras, perdón por los hombres que tendréis que disfrazaros de señoras locas, como alguno que ya se ha disfrazado de señora loca de gatos, algún veterinario aquí presente. Pues estas señoras locas se pueden organizar en asociaciones y pueden hacer plataformas y pueden cambiar las cosas. Y aquí está el papel que ha tenido también vuestro trabajo, el posicionamiento, todos juntos, que realmente es emocionante entrar en la página del Ayuntamiento de Barcelona y ver que con un clic tú puedes hacer una gestión de colonias. Este es el objetivo. En Madrid estamos trabajando y se ha empezado y se está avanzando. Y en base también la documentación de referencia es el posicionamiento del jefe. Entonces, aquí que tenemos que cambiarlo. Tenemos que hacer que se refleje realmente la realidad que se está viviendo. Porque el posicionamiento, os decía, pues del 2011 ahora han cambiado. Hay cosas que no han cambiado. Los objetivos. El objetivo es la no eutanasia de gatos sanos, la calidad de vida de los gatos en la calle y eso es lo que intentábamos transmitir en el posicionamiento con protocolos de actuación para veterinarios, para protectoras y para administraciones. Pero lo primero, teníamos que hasta presentar qué es un gato y qué necesidades tiene un gato y cómo se alimenta un gato. Entonces, esa parte ya está cubierta y ahora tenemos que ir avanzando. Objetivo, solucionar problemas asociados a la presencia de colonias de gatos. Yo he ido a reuniones donde el problema de los gatos era competencia de ratización. O sea, entonces, de pasar de eso a que el gato es un ser que está y que tiene que seguir estando, que tiene que estar cuidado, que tienen que estar esterilizados, pues realmente, o sea, que eso pase de desratización a protección animal, al Departamento de Protección Animal ya es un paso. Porque tenemos que mejorar la calidad de vida y esto nos hará mejorar el control de enfermedades infecciosas, de las que hablará Albert más tarde, y esto evitará riesgos de zoonosis también para las personas que vivan. Y en cuanto a cómo viven los gatos en la calle, os vuelvo a decir que vosotros sabéis mucho más de esto que yo. Lo único que intentamos es plasmarlo, pero sabéis que el gato es un cazador solitario en principio, pero que cuando busca recursos, como el agua, la comida, va formando colonias. Pero lo bonito de las colonias de los gatos es que buscan grupos afiliativos, buscan con quién se llevan bien y con quién tienen ese lazo de afecto. Y las colonias normalmente están formadas por madres con cachorros. Las madres cuidan de forma solidaria a los cachorros, los machos pululan por el territorio y accedemos a ellos solamente en momentos reproductivos y se comparte el cuidado y la atención de las crías. Y esto se repite. Lo bonito de los gatos es que no ha habido un proceso de domesticación. La forma de funcionamiento de las colonias en la calle puede ser la misma forma de funcionamiento de unos gatos en casa, en casas que tengas 2, 3, 4, 5 gatos, pues funcionan igual. Son grupos afiliativos. O sea, los gatos que en casa se llevan bien son los que duermen juntos, los que se lamen y se lavan. Y eso es lo mismo que se reproduce en las colonias en la calle.
Entonces, hay particularidades importantes de la medicina de colectividades, pero hay cosas que sí que son extrapolables de la medicina individual o de la medicina de casas de acogida o de multicat a gatos de la calle. Una de las cosas que sí que son extrapolables son el poder crear un ambiente positivo y un ambiente saludable en gatos. Ahora estamos hablando de emociones en gatos y es otro cambio de concepto. O sea, no hay gato malo, y no lo hay. O sea, puede haber un gato con miedo, un gato frustrado, un gato con ansiedad, pero son emociones. Y en ese sentido tenemos mucho que hacer, desde las casas de acogida hasta los gatos de la calle y en las clínicas veterinarias, porque tenemos que hacer que el ambiente sea tranquilo, sea un ambiente previsible, con rutinas. Tenemos que proporcionar recursos y es vital que tengan agua siempre disponible, comida. En los gatos de la calle, las dinámicas de alimentación hacen que haya que poner unos horarios por temas de no dejar residuos, pero bueno, ellos pueden acceder a la comida libremente siempre que vayan a cazar. En casa también tienen que poder acceder a la comida libremente. No quiere decir que tengan un buffet libre, sino que ellos puedan buscarse la comida con sistemas de esconderles comida. Esto les mantiene entretenidos, evita obesidad. Recursos también son el poder tener un donde rascar. Recurso también es poder tener un sitio cómodo donde dormir. Y esto lo tenemos que suministrar también a los gatos de la calle. En gatos en casa es fundamental que puedan desarrollar el juego predatorio, el cazar. Ellos se pasan el día en una situación donde puedan desarrollarlo cazando, buscando. De la cantidad de veces que cazan, muy pocas son las que capturan la presa. Pero eso también tenemos que suministrarlo en casa. Y de esta manera, además, se evitarán problemas de comportamiento, de agresividades asociadas al juego, que son problemas que luego llevan al abandono y a la eutanasia de muchos gatos. Las interacciones con las personas y con otros animales tienen que ser interacciones positivas y respetuosas. El gato, si no quiere estar contigo, no forzar, no coger. Nada que os cuente os suena raro, ¿no? Todo lo conocéis. Pero es que esto, por ejemplo, quiero que figure, y vamos a discutirlo en el comité científico, pero quiero que figure en un posicionamiento estos 5 puntos. Dar valor a la comunicación olfativa de los gatos. Es otro código que nosotros no manejamos, pero para ellos es importante. Y para nosotros también, que queremos tenerlos felices. ¿Cómo? En casa, pues es tan simple como pues, no frotar, no limpiar las zonas donde ellos se frotan. Porque ahí van dejando mensajes de un ambiente tranquilo, saludable, dejando sus feromonas naturales. O no usar detergentes que sean demasiado olorosos para el suelo, o el uso de feromonas sintéticas también les ayuda a estar más tranquilos. Entonces son estos 5 puntos que son fundamentales para tener un gato sano. Otro cambio que yo no soy experta en gatos de la calle, pero hay veterinarios que se dedican a esto y otros, y yo creo que en otro ámbito de profesiones también vamos a tener más profesionales que se dediquen a esto, biólogos, que estudian las dinámicas de poblaciones, o sea, cómo se estructuran las poblaciones. Hay teorías sobre cómo se estructuran las poblaciones, hay como 2 grupos grandes, hay una población R y K, y me pareció interesante pues, que nos lo planteáramos. Las R son las que tienen muchas crías y las madres dedican poco tiempo a su cuidado.
Y las K son las poblaciones que tienen muy pocas crías, pero mucho tiempo para su cuidado. O sea, una población R sería de gatos y una población K de elefantes o de personas, ¿no? Y entonces, ¿cómo funcionan las poblaciones R? Pues empiezan a criar muy jóvenes. Una gata puede quedarse preñada a los 4 meses de edad. Tienen una media de 1,4 camadas al año, y estos son datos que son los mismos para gatas de la calle que para gatas de casa. Y el dato que no es igual para gatas de la calle que para gatas de casa es que 3 de cada 4 cachorros que nacen en la calle mueren. Son las mismas cifras que para cualquier carnívoro salvaje. El sistema está hecho así, para tener muchas crías y que pocas sean viables. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando cambiamos este sistema, que es pues el error de las personas que alimentan sin hacer nada más, sin esterilizar y sin hacer un control de colonias, aumentamos esta población. Pero estos gatitos van a seguir muriéndose y van a tener poca calidad de vida y se van a malmorir. Entonces, el objetivo es esterilizar, control poblacional a través de la esterilización. Y por suerte, esto ya no es una opinión. Hay muchos estudios que avalan que es la solución. Hay páginas web donde se recogen estos estudios. Y se ve que los programas de captura, esterilización y suelta mejoran la calidad de vida de los gatos. La calidad de vida y la vida. O sea, los gatos que en programas CES pesan más, viven más. Incluso la media de vida de los gatos en una colonia bien controlada es similar a la media de vida de un gato en una casa. Mejora la relación de los gatos con los vecinos. No hay problemas de marcajes, no hay problemas de gatos con tiñas. Disminuye el tamaño de la colonia. Pero el éxito de los programas de CES van en función de las tasas de esterilización. Y esto es un punto que a veces es complicado de calcular, ¿no? ¿Cuántos estoy esterilizando? ¿Cuál es el tamaño de la colonia? El éxito también se ve a lo largo de los años, y no pocos años, 3, 5, 7 años para ver un éxito de un programa CES. Y para esto hace falta una monitorización y un seguimiento de la colonia. El papel de los veterinarios es importante, es fundamental, porque tenemos que interiorizar estos datos. Vamos por detrás, incluso de las exigencias de los gatos y de la organización vuestra. Tenemos que ir aprendiendo. Y, por ejemplo, en el posicionamiento que está publicado actualmente, pues poníamos un papel una lista de cosas como que un veterinario debía hacer con un gato de la calle. El examen físico, que sí, es fundamental seguir haciéndolo, esterilización, vacunación y desparasitación. Ahora más tarde nos hablará Albert de temas de enfermedades, pruebas de FELFIB, identificación, intentar adoptar a los cachorritos y regreso a la colonia de los no adoptables. Entonces, yo creo que en el próximo posicionamiento, o mi opinión, va a ser enfocarlo hacia lo que existe, hacia los programas CES. Y que es lo que tiene una base. Y en otra parte del posicionamiento hablaba de las necesidades de alimentación, de eliminación, que estas sí que siguen vigentes, pero incluso hay cosas que sí que han ido cambiando también, y de esas sabéis más vosotros, pues los puntos de alimentación, los tiempos de alimentación, que no queden restos, el alimentar o no
con comida húmeda, pero sí que es importante, en general, pues que las zonas de alimentación estén separadas de las zonas de eliminación, pero igual que en casa. Por eso os digo que pensar en las cosas que hacéis en casa y extrapolarlas a la calle. Y un punto importante que tiene que figurar en el posicionamiento es el tema del control de la natalidad. En el posicionamiento que tenemos actualmente figura que es importante realizarla antes de los 6 meses. Y esto también ha ido cambiando de acuerdo a los estudios que han ido apareciendo actualmente. Y primero, el concepto castración quirúrgica, también yo lo buscaría otro no con una connotación tan negativa o tan dura, ¿no? Esto de castrar es como no sé, buscar algo más friendly. Y el concepto de esterilización temprana no lo teníamos porque no había estudios en ese momento que validaran una esterilización menor de 6 meses. Y eso es lo que os quiero contar hoy. Ya tenemos guías de manejo de gatos de la calle y esta salió después del posicionamiento y tenemos material. Antes no lo teníamos. Y ya en esta guía del 2013 aparece el concepto de esterilizar antes de los 4 y que es seguro esterilizar incluso antes, a las 6 semanas de edad. La Asociación Americana de Medicina Felina en el 2012 publica un posicionamiento en el que establece que es segura la esterilización temprana prepuberal entre las 6 y las 14 semanas. Estos son datos de Estados Unidos, pero de los 3-4 millones de gatos que hay en albergue, un 75% son eutanasiados. Yo desconozco los datos de España, sí que conozco la realidad de Madrid y son muchos los gatos que se eutanasian al día. En base a esto, la esterilización es una salida humanitaria al control poblacional. Se puede esterilizar hasta los 300 gramos de gato. Y esto produce un beneficio en la salud individual del gato, evita problemas de comportamiento y produce una mejor recuperación quirúrgica. La Asociación Americana de Medicina Veterinaria, en julio del 2017, establece unas nuevas recomendaciones de esterilización y recomienda esterilizar a los gatos antes de los 5 meses. Esto es un dato importante. Esto es un dato en base a estudios. Y esto es algo que ya no va a ser una cuestión caprichosa de un veterinario, de que a mí sí, a mí no. Vamos a tener un documento en el que poder pedir esta esterilización, pero no solo eso, sino que hablan de los beneficios que tiene esta esterilización para disminuir el riesgo de carcinoma mamario, para eliminar urgencias reproductivas, evitar gestaciones que se pueden producir desde los 4 meses y disminuye problemas de comportamiento. Pero además este posicionamiento indica que no hay mayor riesgo de complicaciones a largo plazo en esterilizaciones pediátricas entre las 6 y las 14 semanas o juveniles mayores de 16 semanas. Para gatos caseros se recomienda esterilizar cuando acabe la pauta vacunal. No sé si vas a hablar algo de vacunación. En un gato casero se recomienda vacunar después, la última vacuna después de las 16 semanas para que no haya interferencia con los anticuerpos maternales. Una pauta habitual en la clínica donde trabajo es que se termine la vacunación y se esteriliza a los 4 meses y medio, 5 meses es cuando se esteriliza. Falsos mitos de la esterilización temprana, y estos demostrados con datos. No aumenta la obesidad, no hay disminución de crecimiento de los gatos,
no hay disminución del tamaño de la uretra, o sea, no hay aumento de problemas urinarios, no hay dermatitis perivulvares. No son perros. Entonces, ya no tenemos que discutir más con el grupo de reproducción, con el grupo de cirujanos, con el grupo... No son perros y hay datos de que esto son falsos mitos. Entonces, ¿cuándo esterilizar? Pues os decía, en un gato casero podemos esperar a que esté vacunado, sobre todo porque el gato va a entrar en una zona hospitalaria que puede ser un riesgo de infecciones para ese gato. Entonces, sobre todo de cara a la panleucopenia, es preferible que tenga una buena pauta de vacunación. En gatos de colonia hay que esterilizar cuando se capturen. El factor limitante depende de la limitación técnica de los veterinarios y de los conocimientos de los veterinarios que vayan a esterilizar. Y en esto también están establecidas las pautas de esterilización de gatitos pequeños. Y eso es lo que también me gustaría que figurara en un anexo del posicionamiento para veterinarios. ¿Cuáles son las pautas de esterilización para gatitos pediátricos? En gatos de protectoras, antes de la adopción. Hay un estudio que es interesante que dice que cuando se da la opción al adoptante a que esterilice, aunque vaya en contrato, a que esterilice después de que adopte, hay un incumplimiento de cerca de un 40%. Estamos saturados de trabajo todos. Hacer un seguimiento de qué gato se ha esterilizado y qué gato no es complicado. Entonces, para evitar hacer las cosas a medias, hay que esterilizar antes de la adopción. Puntos claves de la esterilización temprana para que lo sepa el veterinario, pero para que lo podáis también conocer vosotros y exigir vosotros a la hora de llevar gatitos pequeños. Hay que conocer la fisiología del paciente pediátrico. Es fundamental, vital, hacer un manejo del dolor. El sistema nervioso de los cachorritos es plástico y tiene memoria. Cualquier situación dolorosa que tenga va a tener un reflejo en su vida futura. Y esto se ha visto en pacientes de Humana. Hay datos de la prueba del talón, esta que se hacía, de circuncisiones sin anestesia, y eso cómo repercute en la memoria dolorosa del niño en crecimiento, con una menor capacidad de aprendizaje, por ejemplo, en datos que se han visto de Humana. Entonces, el manejo del dolor en gatitos pequeños es fundamental. La esterilización temprana requiere tiempos anestésicos cortitos, y esto hace que haya menores complicaciones anestésicas y menores complicaciones posquirúrgicas. Ahora estamos trabajando con estudios y esto nos da mucha tranquilidad. Incluso tenemos estudios sobre cómo transportar a los gatos de forma más amable, y esto tiene una repercusión en las dosis anestésicas, en la forma en cómo se duermen y en la forma en cómo se despiertan. Entonces, esto es un estudio que está presentado en un congreso, no está publicado aún, de un compañero de Valencia y de Jaume Fatjó, y en el que con una pauta de transporte, simplemente lavar el transportín con detergentes enzimáticos, poner feromonas en las esquinitas del transportín antes de transportar a los gatos, media hora antes del transporte, y en el coche donde vayamos a poner el transportín, todo esto hace que disminuya las dosis anestésicas para la esterilización y los despertares sean más tranquilos. El estrés aumenta la percepción del dolor. Entonces, todo lo que hagamos para mejorar, para disminuir el estrés, va a ir en beneficio del gato. Porque un gato estresado o pelea, o se inmoviliza, o vuela. Y esto de reconocer las posturas, de que el gato, las orejas,
yo soy disléxica además, entonces ya de repente se me olvida si era para allá, para acá, no. O sea, el gato, si ya está estresado, lo que hay que hacer es sedar rápido, sistemas de sedación rápido, sistema de transporte rápido, y que un gato nunca espere. Cuando se llega a una clínica con una jaula trampa es prioritario. No concibo esto de una jaula trampa con un gato que se le haga esperar. O sea, si llega de la calle hay que sedarle rápido. Luego ya vamos actuando, pero sedar rápido. Anotar en la ficha las impresiones de manejo del gato. Si un gato, no si es bueno o es malo, no. Si se ha quedado inmóvil o ha cotilleado o se ha sentido cómodo. Porque todo eso va a mejorar nuestro trabajo y el vuestro. En cuanto a las anestesias, que esto yo creo me gustaría que figurara en anexos del posicionamiento nuevo, dar pautas de cómo debe ser en gatitos pediátricos, pues tiene que ser segura, simple, efectiva en machos y en hembras, porque no sabemos si vamos a capturar un macho o una hembra, con una rápida recuperación y una buena analgesia. Las incisiones tienen que ser pequeñas para una mejor recuperación. No es necesario intubar. Nosotros tenemos unos dispositivos de mascarillas en las que no hace falta intubar y producen menos lesión, pero si no se tienen estos dispositivos, pues solamente con mascarillas es suficiente. Nunca collar isabelino. Y intentar que el sistema de anestesia sea para que tenga una buena recuperación rápida. Evitar la hipotermia y esto lo podemos hacer antes de que llegue incluso a la clínica, con sistemas de embalaje de estos de bolitas. Y si no lo tienen en la clínica, o sea, no pasa nada porque uno lo lleve, oye, cúbrelo cuando se esté durmiendo. Cuando el momento en el que más temperatura pierde un gato es en el momento de la premedicación, es en el momento de la sedación. Entonces, evitar que pierda temperatura nos va a ayudar a una mejor recuperación. El tiempo de ayuno en los gatos, ya hemos visto que incluso en los gatos adultos, no hace falta un ayuno muy prolongado, un par de horas, 3 horas para una cirugía es suficiente, pero en los gatitos pequeños, nada, 0 tiempo de ayuno. No separamos a las madres de los cachorros, sí que vigilamos el despertar, no esterilizamos a la vez a la madre y a los cachorros. Ahí hemos tenido algún problema. El despertar de la madre, pues pueden tener disforias, pueden no saber ni dónde están, pueden tener alucinaciones y puede haber agresividad hacia las crías. Entonces, esterilizamos a los pequeños, los dejamos recuperarse junto a la madre y en otro momento esterilizamos a la madre al día siguiente, pero no a la vez. No que estén recuperándose de una anestesia a la vez. Es a veces complicado saber el peso de los cachorros, calcular la dosis anestésica, pero para eso tenemos estudios en los que han visto que los gatitos entre 7 y 12 semanas tienen una media de peso de unos 900 gramos, más o menos 155. Entonces, de acuerdo a estos, pues vas haciendo, siempre hay que pesarlos, pero ya os digo que a veces no son gatitos que no de fácil manejo. Entonces, bueno, tener una referencia del peso, diluir las dosis anestésicas, siempre usar jeringas de insulina. Y lo que es fundamental son los tiempos en los que se realizan las cirugías. Y en la clínica nos cronometramos. Yo no soy cirujana, pero el cirujano de la clínica va cronometrándose porque es importante para la recuperación de los gatos. Entonces, una ovarioesterectomía de hembra, los estudios muestran que puede realizarse en 6 minutos, más o menos minuto y medio. Una orquiectomía, una esterilización de macho, en 48 segundos. Entonces,
hay que ir adiestrando, porque esto va a hacer que los gatitos se recuperen más rápido y sea más seguro. En cuanto a los protocolos anestésicos, hay estudios en los que se ve el tiempo que tardan en dormirse y el tiempo que tardan en recuperarse. Y como veis, son minutos. La diferencia, por ejemplo, entre un protocolo y otro es que uno usa, aunque se recupera más rápido, usa un fármaco inhalado y para que se duerma el gato. En un gato de difícil manejo, pues ponerle una mascarilla, entonces es preferible que sean protocolos inyectados. Aunque se tarden, las diferencias son minutos, no muy poquitos. Entonces, ofrecer comida inmediatamente, calcular el tiempo en el que se ponen en posición external y calcular el tiempo en el que se ponen de pie, y la recuperación es muy, muy rápida. Dejar que estén juntos siempre todos los hermanitos. Esto es lo que os he ido contando y que me gustaría que figurara en el nuevo posicionamiento. Y a veces se nos plantea el conflicto, ¿no? Ay, si parece bueno, ay, mira, si me ronronea, y ay, ¿cómo lo voy a soltar? Y entonces te llaman, ¿no? Las cuidadoras de colonia, oye, ¿qué te ha parecido? Uf. Entonces, este plan B hay que tenerlo previsto, ¿no? Porque lo que no puede ser es que el gato, bueno, espera que busco una casa, ¿me lo puedes dejar allí unos días? Y esto no estamos haciendo ningún bien a este gato confinándolo. O sea, tenemos que, si vamos a hacer un CES con opción a adopción de algún cachorrito que parezca que ha tenido una buena socialización y parezca manejable, tenemos que tener una casa de acogida preparada. Es complicado a veces saber qué carácter tiene el gato. Yo he visto gatos que eran salvajitos, completos, y era puro miedo. Por eso es importante la valoración de las emociones, la observación de estos gatos para ver cómo reaccionan, si es ansiedad de estar confinado o es miedo, y ver qué posibilidades tienen de adaptarse a una casa. Porque os vuelvo a decir que el objetivo es tener gatos felices, en la calle, en casa, pero ese es nuestro objetivo. Saber si es afectuoso, se muestra seguro con el contacto con personas, si es tranquilo o si es tímido y nervioso, pues este gato tiene que volver a la colonia, ¿no? Porque si no vamos a tener problemas relacionados con el comportamiento en gatos que han tenido una mala socialización con personas o que no han tenido contacto con personas, porque la socialización de los gatos se produce entre las 2 y las 7 semanas, y para eso necesitan un contacto con humanos, saber que los humanos no somos todos unos seres hostiles. En casa, y esto es extrapolable también completamente al manejo de gatos en casa, nunca castigar, nunca hacer juegos de pies y manos para estimular que nos cacen, el enriquecimiento ambiental, control sobre el ambiente. Y este es Ra, que es mi gato, que tenía 2 meses y Andrés 3 años. Andrés tiene 20 años y Ra otros tantos. Y era un gato de la calle. Y era un gato de la asociación Gata, que es de donde yo vengo. Y el otro día decíamos, ostras, pues ya van pasando años, digo, para todos. Cuando veo a Ra es cuando me acuerdo, y cuando veo a mis hijos. Cuando me veo al espejo casi no. Esto va a hacernos la buena socialización, el contacto físico con personas, va a hacer que los comportamientos que son normales de los gatos no sean problemas de comportamiento. El rascar es normal, el jugar a cazar es normal, la vocalización, el maullar es normal,
pero esto puede ocasionar problemas de comportamiento grave que nos lleven a eutanasia de los gatos. ¿Y qué pasa con gatitos que también de forma muy bien intencionada nos traen a la clínica porque estaban sin la mamá? Los gatitos de destete precoz. Pues los gatitos de destete precoz son gatitos que tienen problemas porque no han tenido el contacto materno, no han tenido el control etológico sobre la mordida, sobre la caza, no les han enseñado a ser gatos. Y esto era una percepción que los que trabajamos con gatos y los que observáis gatos pues teníais. Yo los llamaba los taraditos. Son gatos que aprenden mal. O sea, lo que aprenden, lo aprenden mal. y que encima son como exagerados en el manejo y les vas a vacunar y como que... Y tú dices, ¿este es gatito de destete precoz? Sí. Bueno, pues ha habido un estudio que se ha publicado en septiembre del 2017 que indica que pueden tener mayor riesgo de comportamiento antisocial, miedo, agresividad, son más sensibles a estímulos nuevos, que aprenden más lento. Entonces, muchos de los problemas de comportamiento de los gatos los podríamos evitar fomentando un destete tardío, un destete después de las 14 semanas. Entonces, separar cachorros de madres es un error. Se puede controlar a esa madre con esos cachorros, se puede controlar si un gatito pues presenta signos de enfermedad, pero separarles para adoptarles puede ser un error importante. Esto es parte de las guías de manejos de gatos de colonias que ya tenemos disponibles, en los que, pues, según el carácter también de los gatos, pues indica si son más o menos manejables. Yo creo que se puede hacer algo parecido y adaptarlo en nuestro posicionamiento, pero el punto que me gustaba resaltar es que el tener confinado a un gato más tiempo del estrictamente necesario no es calidad de vida para el gato. Entonces, el tiempo mínimo fuera de su ambiente. Los objetivos del posicionamiento nuevo son los mismos, eso sí que no ha cambiado. Lo que yo voy a plantear es que es mi opinión solo, aquí hay un comité científico y un trabajo de todos, pero dar protocolos, dar soluciones, mejorar calidad de vida y evitar problemas de salud pública y medidas de control de enfermedades infecciosas, que son de las que nos va a hablar Albert. Creo que me he ido de tiempo, seguramente, pero es que me gusta mucho. Entonces, pues, ¿qué fue antes? El huevo, la gallina. Lo importante es la tortilla, lo importante es que vayamos aprendiendo unos de otros. Podéis seguir la vida de Hidráulico, que es este gatito, en la página de Frank Pritchard, que es un gatito de la calle y que comparte vida con Fran, con la niña de las coletas. Y esto es lo que os quería contar.